dice él, y el arte del diseño, dice, envolvieron su ojo caníbal desde el inicio. En 2001 estudió en la Universidad del Claustro de Sor Juana y allí estudió cuestiones como reflexiones semióticas, filosóficas y hermenéuticas de logos e imagen. Después estudió en el IMBA, Historia de la Mirada, y bueno, pues parte de su cuerpo docente dentro del área de desarrollo de proyectos, teoría de análisis y la especialidad de multimedia, era parte de él. Después, bueno, se fue a la Universidad Simón Bolívar y estudió el método de investigación de la imagen durante 2 grandes años. De 2003 a 2005 obtuvo la maestría en comunicación visual y esta maestría obtuvo la especialidad en educación y sociología de la imagen. Ha fusionado en docencia y diseño gráfico y lo ha hecho desde hace 20 años. También ha dado clases en la UNAM, ha dado clases en la Universidad Simón Bolívar, en nuestra Universidad de la Comunicación, en la Universidad de Londres y en otras universidades. Actualmente es consultor de estrategias de comunicación digital, growth y hacking para posicionamiento, SEO, SMO, SEM y Paid Social en la Facultad de Artes y Diseño de la FAD de la UNAM. Supongo que nos va a explicar qué significan esas siglas. Yo no me sé tantas, nada más unas por ahí. Y bueno, pues bienvenido a Israel. Muchas gracias por aceptar esta tarde platicar con las personas que se han integrado y bueno, te dejamos aquí los micrófonos. Muchas gracias, maestra Guadalupe, y agradecer a la Universidad de la Comunicación el espacio para este webinar. Siempre he considerado que estos espacios son muy importantes para el desarrollo y el fortalecimiento, pues, a nivel profesionalizante en las diferentes áreas. También muchas gracias a todos por haberse sumado a este webinar, ¿no? Luego en estos días y horarios complicados, se agradece muchísimo el tiempo y lo valioso, y también pues muy contento también de leer y tener reencuentros como con Diego, ¿no? Qué gusto que estés por acá, Diego, también con Sofi, ¿no? O sea, de otras universidades, pues siempre es un gusto que se sumen. Pues bueno, nada, darles la bienvenida a todos. Muchas gracias. En efecto, hoy la plática, el taller, en realidad, este webinar, pues es enfocado hacia la parte del SEO, que voy a explicar en un momento qué es. Debo de aclarar que siendo la invitación directamente desde la maestría en periodisismo, bajé la estructura pensada hacia las necesidades que nuestra experiencia como estudio. Yo fundé un estudio de diseño hace 21 años y nos hemos dedicado a la parte del desarrollo tecnológico. Si bien en mis intereses académicos yo de alguna manera huía de algunas cuestiones tecnológicas, es decir, como diseñador estaba bien aferrado a mi respirador y a mis materiales plásticos, y bueno, el destino ahí me llevó a otros rumbros, lo cual yo estoy muy contento por ello, porque creo que, bueno, de entrada me apasiona, pero pues gracias a ellos que tenemos mucho trabajo afortunadamente, que son los temas realmente de estrategia de comunicación digital y de desarrollo tecnológico. Entonces, hemos tenido acercamientos con proyectos periodísticos en estos 21 años de diferente índole, y per se, la gente que ejerce el periodismo tiene una mirada muy particular de lo que involucra el posicionamiento digital, o por lo menos lo que me ha tocado ver y lo que me ha tocado atender. Hay como una lucha y precisamente una mirada en el periodismo actual, en donde se busca el lector y no los clics, ¿no? Y eso yo lo puedo entender perfectamente, ¿no? Este concepto del buscar lectores y no clics. Pero cuando estamos hablando de un posicionamiento digital, los clics son bien importantes. Entonces, de repente ahí se convierte en un contrapunto. Entonces, voy a compartir pantalla para ir aclarando algunas ideas, y con base a esto ir proporcionándoles la idea y la petición muy puntual en esta ocasión, pues fue que les pudiéramos brindar algunas herramientas que les ayuden precisamente al quehacer profesional. Entonces, yo me voy a concentrar básicamente en 3 herramientas que tienen que ver, primero que nada, con el concepto SEO, ¿no? Vamos a entender, vamos a, a aclarar a qué me refiero con SEO. Ojo, esto me gusta enunciarlo de esta manera, porque al final
si bien podemos hacer una especie de glosario, ¿no? Podemos, denme un segundo, perdón. En lo que regresa el maestro Israel, nada más quisiera comentarles que la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías, el ingreso próximo es en agosto. Entonces, bueno, cualquier cosa, ahí estamos pendientes para los informes, ¿sale? Gracias. Ya, perdónenme. Se me olvidó un detallito con un cliente, pero ya quedó. Entonces, la parte SEO, ¿no? Retomando aquí la idea. Entonces, la parte SEO. La parte SEO tiene que ver con cómo generamos un contenido en la www, ¿no? Vamos a ir discerniendo esa parte. Y entonces, para poder entender esto, hay que tener claro que hay quienes ponen reglas, ¿no? Siempre para un desarrollo y para una parte de estructura de comunicación, hay quien nos va a poner las reglas del juego. En este caso, las reglas del juego pertenecen a Google, ¿no? Google nos va a estar generando las diferentes políticas que va a tener o que nos va a pedir para poder posicionar un proyecto. Ejemplo para este tipo de elementos. Voy a nombrar un caso de estudio, el más reciente, que de hecho la maestra Guadalupe conoce bastante bien, que es el proyecto de Underground Periodismo Internacional. Este proyecto nosotros en el estudio lo diseñamos en diferentes aspectos. Construimos la plataforma periodística, construimos la comunicación del branding, la comunicación visual y la estrategia de comunicación digital. En todos esos sentidos nosotros actuamos con el proyecto. Como antecedente del proyecto, el proyecto es un proyecto que nace a partir de una necesidad que la pandemia genera a los corresponsales o que acelera a los corresponsales internacionales. Es decir, eh, los dos fundadores, ¿no? Marco Appel y Yeltsin Alcaraz, eh, corresponsales en algún momento de la revista Proceso, con la pandemia les dan las gracias. No nada más a ellos, sino a muchos corresponsales. Si bien las corresponsalías ya venían en crisis, pues con la pandemia se acelera y despiden a mucha gente que ya llevan años viviendo fuera de México, ¿no? Años hablo, creo que la menor de los años de algún corresponsal, por lo menos de los que conforman este proyecto, tenía 10 años viviendo fuera de México. Entonces, pues, literal, ya tienen una carrera, ¿no? Ya tienen una carrera este, fuera del país. Y lo que deciden es emprender y generar su propio proyecto. Entonces, generan este proyecto en donde nos invitan a nosotros como estudio realmente nos invitan a colaborar, generamos una sociedad y tenemos entonces este proyecto que es Underground Periodismo Internacional. Cuando yo hablo entonces de un concepto SEO, para entender SEO, ¿no? De hecho, ocupemos la herramienta tal cual, ¿no? Para entender SEO. Search Engine Optimization. Esto es SEO. Y esto significa un contenido orgánico. El contenido orgánico, por lo tanto, debe de tener ciertas características importantes para que pueda funcionar. No se trata simplemente de escribir en Internet para que esto pueda rankear. Hay varios parámetros que el buscador nos va a pedir. Dentro de esos parámetros, ¿sí? Para poder entender el concepto SEO, dentro de estos parámetros, ¿qué tenemos? De entrada, tenemos el famoso dominio. Yo aquí les voy a ir colocando algunos puntos, simplemente como una especie de pizarra electrónica para que nos vayamos siguiendo. Cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza, en cualquier momento me pueden preguntar. Entonces, como lo acabo de mencionar, entonces SEO, ¿sí? Es un Search Engine Optimization. Esto, en otras palabras, es la generación de un contenido orgánico
¿Qué se entiende por la generación de un contenido orgánico? Bueno, cómo construimos contenidos digitalmente hablando todos los días para que Google los pueda reconocer. ¿Qué es lo que Google va a reconocer? Bueno, Google va a reconocer el dominio. También cabe aclarar que cada uno de estos conceptos que vamos a dar podrían llevarnos per se a un webinar específico, ¿eh? Es decir, nos puede llevar a muchos caminos, ¿no? Nos pueden llevar a muchos caminos. Dando una pequeña abstracción del concepto del dominio, el dominio lo que tiene es que lo que entendemos por dominio es que hay un prefijo que es el nombre, ¿no? Que tenemos aquí con una extensión. Esa extensión puede ser global o puede ser regional. ¿A qué nos referimos con una extensión global? Extensión global.com, ¿no? Por ejemplo, eh, design, photographer, me, ¿no? Live. Si bien esas extensiones que te acabo de mencionar también son extensiones globales, el único pero que podríamos pensar es que no son tan familiares para nosotros, ¿no? O sea, es decir, si yo te digo, soy del medio underground.online, podría sonar raro pensando en que no tengo el .com, ¿no? O sea, es decir, es una cuestión perceptiva. Sin embargo, la eficacia puede ser muy interesante, como lo vamos a ver más adelante, pero van a rendir o van a tener la misma funcionalidad un punto online que un punto com. Es decir, me permite segmentar a mi audiencia de manera global. Y por otro lado, tengo los dominios regionales. Los dominios regionales son, por ejemplo, el punto .mx, ¿no? El punto .es, el punto .cl. Son dominios que te ayudan y te permiten segmentar a tu público de manera local. Ambos dominios son viables en un posicionamiento. Dependen de los objetivos y dependen de hacia dónde quieres llevar tu proyecto. Y yo me atrevería también a decirte que en una de esas vale la pena comprar un pool de dominios, ¿no? O rentar un pool de dominios, llámese el .com, el .mx, el .online, por ejemplo. Y posteriormente vamos a ir construyendo estratégicamente con ellos. Por lo tanto, entonces tenemos los dominios globales y los dominios regionales. Ambos nos van a servir como parte de las políticas y de los entendimientos SEO. Yo considero que normalmente en la parte de la construcción del nombre de un proyecto, aquí hay un gran coco. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente el hábito en la construcción de entender cuál es la salud de este nombre dentro de una plataforma por ejemplo, de dominios o inclusive dentro de una plataforma social. Un ejemplo aquí, ¿no? Un ejemplo aquí, bueno, hay diferentes proveedores de dominio. Realmente donde ustedes gusten consultar su dominio está bien. Nosotros normalmente en el estudio con GoDaddy hacemos la compra del dominio. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso me dicen, nuestro proyecto queremos que se llame Underground, ¿no? Entonces, así como, pues, por supuesto que Underground no va a estar libre. Y si llega a estar libre va a costar muchísimo dinero, ¿no? Es decir, el dominio al final es una nomenclatura de uso público y esa nomenclatura de uso público, entonces, si se detecta que lo voy a implementar, por ejemplo, en México, alguna vez una clienta, una marca que se llamaba Catrina, por ejemplo, ¿no? Esa marca que se llama Catrina, en un uso local, pues era un dominio que costaba $500,000, ¿no? Al año. O sea, es una locura. Aquí, por ejemplo, pues evidentemente no está disponible y aparte que no está disponible, puedo estar con un gestor. ¿Por qué puedo gestionarlo? Porque el dominio se puede subastar, porque el dominio lo podría llegar en algún momento dado, lo podría obtener. Sin embargo, Underground, ¿qué es lo que vamos a revisar? Lo que vamos a revisar, y para ir entrando también en la parte de la materia y de las herramientas que les voy a dar, lo que vamos a revisar es que también hay otras herramientas como, me voy a ir directamente a Google Trends, me voy a ir a Google Trends, que me van a ayudar a entender lo siguiente. Todo lo que yo genero en Internet, Google lo va a absorber, ¿no? ¿Qué es lo que está absorbiendo Google? Lo que Google está absorbiendo es información que le estoy brindando para que me lleve a su algoritmo.
Eso se conoce como el crawler de Google, por un lado. Y por otro lado, importante entender que el concepto de alimentar la plataforma nos lleva a conceptos como datificación. Y la datificación es cómo cada una de nosotros le vamos a brindar al buscador información y por lo tanto nunca vamos a tener un mismo internet cada una y cada uno. Es decir, las posibilidades y las diferentes alternativas que nos va a arrojar el buscador dependerá de cómo cada uno de nosotros está alimentando el buscador. Eso lo hace también todavía mucho más complejo, ¿no? Lo hace mucho más complejo eh, el, el, cualquier proyecto, ¿no? Cualquier proyecto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con Google Trends? Lo que tendríamos, en este caso, por algún motivo, pues Marco me dijo, mi proyecto quiero que se llame Underground, un proyecto que tiene que ver con corresponsales en el extranjero y es de periodismo independiente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pensemos que, y como es este proyecto, que también es una locura en muchos aspectos, y más adelante lo puedo anunciar por qué, pero me dice el público al que nos queremos dirigir, principalmente es al público mexicano. Ok. Ojo, aquí yo no me estoy metiendo con modelos de negocio, ni mucho menos, ¿no? Me estoy concentrando como tal al acto, ya a la necesidad de un posicionamiento digital. Entonces, yo aquí, perdón, en Google Trends, voy a analizar, ¿no? El concepto. Y entonces, analizando el concepto, lo que me dice este análisis es que, bueno, el concepto underground se busca, tiene una frecuencia de búsqueda. Esa frecuencia de búsqueda me dice en dónde, por algún motivo, esa palabra es de interés. Es decir, por algún motivo, Quintana Roo, Baja California, San Luis Potosí, Baja California, Yucatán, es donde está el interés. Hay 32 opciones más que te están dando en lugar, pero lo que me interesaría más es con qué temas está relacionado. Está relacionado con una cueva, ¿sí? Está relacionado con una empresa, con Xcaret, ¿sí? Con Underworld, perdón, saga de películas, con un tren como modo de transporte. Y está relacionado también con consultas relacionadas, es decir, The Underground, Reload, CNA, y algunos otros elementos más, ¿no? O sea, en otras palabras, aquí lo que tenemos es un trabajo, un análisis, recordando que toda la data es interpretativa, pero tenemos un análisis en donde tenemos como tal el nombre de una marca y es el nombre de una marca simbólica hacia la actividad que no está relacionada de manera inmediata. ¿Por qué? Porque lo que vamos a entender es que hay un concepto que vamos a trabajar que son las keywords. ¿Qué son las keywords? Entonces son las palabras de búsqueda. Esas palabras de búsqueda, yo como primera instancia, ahorita lo estoy haciendo bajo la siguiente lógica. Tengo un proyecto que se llama Underground, en donde tengo que justificarle al cliente por qué su dominio no podría quedar como Underground, independientemente de que no está libre, independientemente de que lo podemos gestionar y que si lo gestionamos puede ser un costo excesivo, es decir, puede ser un costo poco razonable y que también algunas otras alternativas como Underground Online, pues aún así no es razonable pagar 7,000 pesos por un dominio desde mi perspectiva o 14,000 pesos por el dominio si fuera .club, independientemente que se está saliendo del giro o de la categoría a la que pertenece. Y si le seguimos avanzando, podremos seguir encontrando algunas sorpresas que definitivamente no es el camino, ¿no? O sea, por ejemplo, un underground.green, mira, 38,690 pesos. Todavía si fuera de periodismo ecológico, no sé, alguna cosa de esas, pues podría funcionar, ¿no? Quizás. Pero aún así, insisto, no es la forma. Entonces, ¿qué tenemos? El dominio es importante, ahorita lo vamos a seguir analizando. Por otro lado, también nos pide el, la parte del host, o sea, el alojamiento, en dónde va a vivir el proyecto. Aquí en estos conceptos no me voy a meter en esta ocasión. También nos pide no nada más la parte del alojamiento, sino la parte
del lenguaje, es decir, con qué está construido el proyecto, que tiene que ver entonces con su lenguaje, que nos pide que sea un lenguaje, se le conoce como un lenguaje dinámico, o sea, es decir, que pueda que pueda cambiar constantemente, pero no solo eso, nos pide que el lenguaje sea extraíble, o sea, es decir, que el texto, que el contenido pueda ser extraíble. ¿Por qué? Porque lo que hace Google es, ok, tengo el proyecto con ese tipo de contenidos, los relaciono y entonces underground periodismo debe de estar relacionado a esto, ¿sí? Aquí vamos a entrar entonces a algo que yo denomino como un proceso técnico que va a competir con lo creativo siempre. Ahora, no es un tema nuevo en las diferentes áreas de comunicación y de publicidad, por ejemplo. La parte técnica que te supedita, por ejemplo, a una publicación de 4x4, tamaño tabloide, con un tiraje tal, entonces estoy hablando de algo, de una publicación de selección de color que está supeditada a un tipo de máquina y por lo tanto el diseño está supeditado a esa máquina. Y lo mismo va a pasar si la quiero hacer a una tinta o en una risografía, por ejemplo, ¿no? Acá es algo muy similar, hasta la paradoja entra. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo tengo que tener en cuenta es que tengo dos capas, que es la parte de comunicación, que se conoce como el growth, y la parte de programación, que se conoce como mi hacking. En esa parte de programación, por lo tanto, también hay un contenido extraíble para el buscador. Y ese contenido extraíble para el buscador dependerán, ¿sí? Dependerán, uno, de mi texto meta, ¿no? Se le conoce como meta description. O sea, literalmente, ¿no? Cuando hago una búsqueda, ahorita voy a hacer, entre comillas, un poco de trampa cuando hago esto. O sea, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo entonces es un dominio, un título y un texto descriptivo. Y esto se conoce como meta description. Este meta description es importante para el buscador y por lo tanto el buscador me dice, yo quiero tener esta información y también quiero tener esta otra información. ¿Para qué? Entonces, para poder tener un lenguaje extraíble y poderte tener en una lista de posibilidades, ¿sí? Poderte asociar, ¿no? Poderte asociar con un tema en particular o con algunos temas en particular. Y, perdón, acá. Y entonces tengo el dominio, tengo el hosting, tengo el lenguaje. Por acá vale la pena enunciar que también nos piden este candadito que se conoce como el certificado de seguridad, es un SSL, que es el HTTPS. Nos pide ese candadito, también importante tener el candadito. Sin embargo, una vez que tenemos el dominio, que tenemos el host, que tenemos el lenguaje, entonces nos va a mandar a una lista, ¿no? Nos va a mandar a una lista y esta es, digamos, como esta estructura y esta lógica. Yo he tenido clientes, por ejemplo, publicaciones eh, eh, por ejemplo, de periodismo musical, en donde me dicen, no puede ser que yo tenga a 18 redactoras, a 18 personas que están escribiendo todos los días para mi medio, y cuando alguien buscaba Café Tacuba no apareciera el medio. Dice, y sí aparecen otros medios como Liveboxet, que son dos personas escribiendo para el medio, y que sí aparezcan ellos y yo no aparezca. Bueno, pues porque hay un sinnúmero de reglas que tenemos que tener el cuidado de tenerlas. Y en esas reglas que vamos a cuidar para esto, tenemos diferentes tipos de búsqueda. Por ejemplo, aquí tengo una búsqueda directa. Una búsqueda directa es cuando pongo el nombre directamente del proyecto. Tú me podrías decir, bueno, eso es trampa. Sí, o sea, sí y no. O sea, ¿por qué? Porque en la búsqueda directa se van a valer todos los esfuerzos que hace el medio. ¿A qué me refiero? Las publicaciones de redes sociales, me refiero a si dieron una plática como esta, si repartieron algún tipo de publicidad impresa. O sea, todo el ruido que hagan nos lleva a un concepto que puede llevarnos a una búsqueda directa. También podemos tener las búsquedas referenciadas, ¿no?
Y las búsquedas referenciadas es cuando llegamos de otro medio. Es decir, por ejemplo, aquí este es Kickstarter, no es Underground. Entonces llego de Kickstarter, entonces llego de otro medio. Si aquí, por ejemplo, el Sol de México, mira. Entonces, esto no es el proyecto, este es otro medio, esto es una búsqueda referenciada. También están las búsquedas sociales que tienen que ver con las redes sociales, ¿no? El ranqueo de las redes sociales. Y están las búsquedas especializadas. Una búsqueda especializada, entonces digo, haré el, el ejercicio, que no creo que funcione de esta manera ahorita, pero bueno, hoy es como si yo busco pandemia plástica, ¿no? Por algún motivo, y entonces en pandemia plástica van a haber ciertos contenidos donde en teoría, ¿no? Si yo tengo un contenido relacionado, pues lo interesante es que también mi proyecto salga, ¿no? O sea, que también aparezca de este lado. Y eso es una búsqueda especializada y esa es la más difícil de lograr, ¿no? Esa es la más difícil de lograr. Todas estas búsquedas que te estoy mencionando, todas estas búsquedas son medibles. O sea, en un reporte de Analytics, el buscador me va a decir cuántas personas están llegando al proyecto por el SEO, pero también me va a decir cuántas personas están buscando, perdón, están llegando al proyecto por cada una de estas búsquedas, sociales, especializadas, pagadas también, evidentemente, y todas las que acabo de enunciar. Y aparte de esto, hay categorías de búsqueda. Es decir, tengo la categoría de las direcciones, tengo la categoría de las imágenes, ¿sí? Pero también la geolocalización, la noticia, los videos, y cada una se convierte en una posibilidad de posicionamiento, ¿no? Y cada una tiene las mismas lógicas en los tipos, ¿no? Cuando viene de mi propio medio o cuando viene de algún otro medio. Y aquí lo importante es cómo voy alimentando al buscador con eso. Por lo tanto, ¿no? Dada esta, pues en realidad pequeña, gran introducción, ¿sí? Lo que acabamos de ver es cómo el proyecto necesita, en este caso, tener un pequeño o un apellido. Uno, para el nombramiento. Dos, para que sea viable el nombramiento, para que sea viable el dominio. Dos, entonces, para poder empezar con la parte de comunicación y con la parte de asociación. Y esto va relacionada entonces al concepto de keywords. En otras palabras, ¿sí? Tenemos keywords que se conocen como keywords genéricas, ¿sí? Y las keywords genéricas son de un amplio rango de búsqueda. Eso es una keyword genérica. Yo ya vi que en Trends, por ejemplo, el concepto como tal de underground, pues no es un concepto que esté ni relacionado, ¿sí? Ni aplicado a mi categoría, ni a mi proyecto, ni nada. Todo lo que haga, entonces voy a tener que sumarle esfuerzos. Sin embargo, es un concepto muy genérico, ¿no? Es demasiado genérico. Por lo tanto, ¿sí? Las keywords genéricas, por ejemplo, esto que busqué aquí, ¿no? Pandemia plástica. Pues pandemia plástica está relacionado para Google con cirugía de plástica en la pandemia y todas estas cosas que dice aquí, junto con estas de acá. En otras palabras, ¿no? Lo que pude, eh, ahora voy a hacer pandemia plástica con pandemia de COVID-19, ¿no? Nada más por curioso, francamente, ¿no? Y entonces aquí voy a tener, lo que voy a empezar a generar, es que lo que empiezo a generar es entender qué conceptos están relacionados y empiezo a tener un concepto que se llama long tail, que son palabras de cola larga. Es decir, la diferencia está, tengo palabras genéricas que me pueden llegar a mucha gente, pero tengo palabras de cola larga que van a llegarle a menos personas, pero en teoría es una búsqueda más específica y por lo tanto puedo tener la información que yo realmente deseo, ¿no? Y en esa información, entonces, cada vez lo puedo hacer mucho más específico. Y aquí viene una de las primeras herramientas, ¿no? Que es Keywords Anywhere, ¿no? Esta herramienta, que te voy a poner aquí la liga en el chat, es muy sencilla de usar, ¿no? Es muy sencilla bajo la perspectiva de que, uno, lo único que tienes que hacer para la parte free
es darle a instalar en Chrome o instalarla en Firefox. Hay otras funcionalidades que tiene la herramienta que ya son de pago, o inclusive hay un API por ahí que te puede dar de manera free más elementos. Pero si tú instalas esto, ¿sí? Nada más dándole clic acá, lo que te va a empezar a suceder es que vamos a empezar a tener esto. Vamos a empezar a tener información, ¿no? Y aquí es donde viene el gran debate, ¿no? Yo tengo un proyecto de periodismo internacional y lo que tendría que entender es que está ligado al concepto. Bueno, para Google está ligado carrera, máster, historia, ¿no? Y aquí empiezo a aparecer, ¿no? Bueno, más bien, no, discúlpame, aquí estoy no me hagas caso, en la búsqueda. Entonces tengo estos elementos. Entonces, con base a estos elementos, entonces vamos a ver con qué otros puntos está asociado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que el buscador está generando? Entonces, por ejemplo, periodismo internacional, carrera, alternativa, posgrado, ¿no? ¿Qué es el periodismo internacional? Becas, máster. Entonces, fíjate cómo el concepto está alineado pues a temas de educación. Este concepto, temas de educación, entonces yo tendría que pensar si puedo ampliar la búsqueda y me voy, entonces, no sé, a medios, ¿no? Periodismo internacional, medios, ¿no? Para ver con qué otros ejes está relacionado, ¿no? Y entonces ahora sí, periodismo internacional medios, ¿sí? Ya empiezo a tener un ranqueo. Esto no es arbitrario y aunque no toque el modelo de negocio, no es arbitrario a lo siguiente. Si aquí es fíjate, la lógica de este proyecto. Es un proyecto por el que pagas por información, ¿no? Lo cual a mí me parece bien, o sea, pero ¿cuántas personas realmente pagamos por información en nuestro país? Pagamos normalmente por entretenimiento, ¿no? O sea, pagamos por tener Netflix, Prime, ¿no? Pero ¿cuántas realmente pagamos por recibir noticias? ¿No? Ese es uno de los puntos. No hay, por ejemplo, como en Francia, por mencionarte un lugar, ¿no? En donde los ciudadanos dicen, tengo que pagar por mi información. ¿Por qué? Porque la información tiene que ser autónoma, tiene que ser libre, ¿sí? No tiene que estar sesgada por el Estado. Y entonces puedo tener un medio como el Le Monde Diplomatique, ¿no? O puedo tener un New York Times en Estados Unidos, demás. Es decir, medios que tienen una autonomía porque no dependen de un subsidio gubernamental, por ejemplo. Entonces, al no estar acostumbrados y acostumbradas a pagar, se convierte en una lucha de gigantes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que yo puedo hacer es suscribirme, puedo donar y puedo, si soy universitario, tener un costo preferencial, ¿no? Ya vimos que la primera búsqueda nos lleva a cuestiones, por ejemplo, académicas. Entonces, si el proyecto quisiera posicionarse ahí, podríamos empezar a generar un listado de keywords que vayan con esa relación, o si el proyecto se quiere posicionar como un medio independiente y como un medio, como un medio, entonces hay que empezarlo a empujar por el otro lado. ¿Para qué? Para que esto empiece a tener sentido, ¿no? Es decir, para que el buscador empiece a arrojar más alternativas de búsqueda. Uno podría, para que nos podamos dar una pequeña idea al respecto, ¿no? Y voy nada más para no hacer, vaya, para no evidenciar igual y data que no debería en la categoría, ¿no? Agarro un caso aislado y entonces pasa como con este ejercicio, ¿no? De un cliente. Es decir, aquí en este caso, el cliente que vende joyas de lujo, entonces yo puedo tener diferentes categorías y digo, ok, tengo anillos, en genérico, en long tail, tengo dijes, etcétera, etcétera. Y todo eso, el buscador dice, ah, bueno, pues estos conceptos están asociados con anillos baratos, con boda, con compromiso, pero boda también precios bajos, ¿no? Y este proyecto es de lujo.
Por lo tanto, lo que tengo que ver es a ver de qué lado, digamos que voy a hacer a un lado, y me voy con la importancia del anillo de matrimonio. Y en este caso nos pusimos a escribir contenidos sobre los tips para dar un anillo de matrimonio, el significado, etcétera, etcétera, para establecer una ruta de palabras. Esa ruta, entonces, la herramienta Keywords Anywhere me dio toda esta posibilidad, ¿sí? Me dio toda esta posibilidad de palabras clave que yo tengo que analizar. Esto lo voy a analizar ¿para qué? Lo voy a analizar, uno, para poder tener claro los objetivos del proyecto, tener claro el concepto rector, y tener claro cómo voy a construir la comunicación. La comunicación, con qué finalidad? La comunicación para llegar al registro, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que debo de tomar en cuenta? Lo que debo de tomar en cuenta es con qué interactúo aquí todos los días. Y yo interactúo con noticias. El gran problema de las noticias, perdón, o de las investigaciones, perdón, el gran problema es que son investigaciones cerradas. ¿Y a qué me refiero con investigaciones cerradas? Tengo free algunas, pero todas, si yo quiero conocer más del trabajo, tengo que pagar. Entonces, eso va contra toda la lógica SEO. No nada más eso. Tengo textos en el home muy conceptuales. ¿Y a qué me refiero con eso? Ya lo vimos con el de la pandemia, ahora agarré otro, ¿no? Hay que actuar como si todo fuera posible, ¿no? Y entonces, si yo tuviera este título, ¿no? Eh, con una descripción aquí, para el buscador sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque el buscador va a asociar un contenido en una búsqueda posiblemente especializada con una búsqueda long tail. Entonces yo puedo pensar en que tengo un autor, ¿no? Y sobre esto poder empezar a asociar mi medio, ¿no? Pero como aquí es un poco a lo que me refería al principio, hay una labor editorial que es clave y que es bien importante para curar cada título y cada contenido. Y ese título y ese contenido, por lo que yo te acabo de explicar, literalmente va en contra de toda la lógica que te acabo de decir, ¿sí? Va en contra de toda la lógica porque lo que diría la teoría es, si yo tengo este texto de investigación, tendría que buscar qué palabras debería yo de incluir dentro del texto a nivel keyword, long tail o genérica para que Google lo pueda reconocer, por ejemplo, ¿no? Tendría que estar haciendo ese ejercicio. Por lo tanto, tengo otras posibilidades para el ejercicio. Y esas posibilidades para el ejercicio es cómo alimento las diferentes secciones con esas palabras. Es decir, podría tener un descanso con las palabras long tail que me interesan. Por ejemplo, medios internacionales independientes, ¿no? Por ejemplo, medios mexicanos internacionales independientes, ¿no? Por ejemplo, medios, ¿no? Mexicanos internacionales, ¿no? Pues lo voy a dejar ahí, nada más para. Y entonces me va a decir, ¿qué estás buscando? ¿Con qué lo estoy relacionado? Ah, mira, lo estoy relacionando con confiables y no confiables. Entonces, eso me podría dar una dirección, ¿no? Entonces, yo podría tener una pequeña introducción aquí de la importancia de un medio confiable, pero tendría que darle la redacción. Ahora se lo tendría que hacer entender a un editor. Ajá. Porque aquí podría poner eso, ¿no? Literal, cada uno de estos elementos se puede convertir en tu puerta para que llegues a la gente que tú deseas, ¿sí? Y a eso me refiero, proceso técnico contra la parte creativa, ¿sí? Independencia ligado a esto, calidad ligado a esto, experiencia ligado a esto, se debería de convertir en un patrón de búsqueda, ¿no? Dentro de ese patrón de búsqueda, como lo acabamos de ver con esta herramienta que es Keywords Anywhere, pues nos va a dar precisamente las diferentes alternativas con las que podemos o un proyecto puede aparecer. Y por ahí hay esta otra herramienta. Esta herramienta me va a ayudar a analizar de alguna manera a lo que puedo entender como una posible competencia, ¿no? Evidentemente acabo de agarrar un monstruo, ¿no?
Entonces, pero lo voy a hacer, ¿no? Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, pues, posible competencia, lo digo bajo qué perspectiva. Lo digo bajo la perspectiva de quiénes están haciendo lo mismo, a lo mejor en mi categoría, y por lo tanto entender qué tipo de estrategias están llevando a cabo y qué es lo que están implementando. La teoría aquí entonces dice que mientras más contenido yo genere, más exposición voy a tener, pero si mi contenido es cerrado, adiós exposición. ¿Sí? Entonces, es ahí por eso digo que es como titánico y es una locura el proyecto en ese sentido. Yo, si tú me preguntas, si a mí, Israel, me preguntas, yo dejaría el contenido abierto y lo capitalizaría por otro lado. Pero bueno, eso es un modelo de negocio, ¿no? Entonces aquí me voy a ir, por ejemplo, a México. Ahí, estoy. Y le voy a pedir a la herramienta que me ayude, ¿no? Le voy a pedir que me ayude y qué es lo que hace. Entonces la herramienta me dice, ok, este medio se ve de esta forma, ¿no? Este es el look, pero tiene esta cantidad de visitas al mes y implementa esta cantidad de keywords. Bien o mal, no lo sé. Evidentemente, al ser un medio con tanta monstruosidad de contenido, pues seguramente no importa que lo hagan mal, ¿no? Francamente. No paga por tráfico, pero aquí me dice con qué otros medios lo está relacionando. Lo está relacionando con Expansión, con el Financiero, con el Economista, ¿no? Es decir, son medios que relacionan. Esto es significativo porque muchas veces cuando hacemos un research para un proyecto, podemos tener como referentes los que, pues no sé, a lo mejor los que tu campo profesional te dictó, los que tú ubicas de manera personal, pero de repente uno se lleva sorpresas con qué otros medios están apareciendo ahí, porque a lo mejor están haciendo las cosas de una manera distinta que no teníamos focalizados. Y puede ser que ni siquiera congeniemos con la parte editorial. Sin embargo, es un termómetro, porque eso es lo que aparece en el buscador o eso es lo que está ya en el algoritmo. Y de ahí entonces poder ver, podemos analizar las keywords, ¿no? Y las keywords, tal como lo mencioné, pues evidentemente aquí al tener una cantidad de elementos de contenido tan fuerte, pues estratégicamente no ayuda, ¿no? Es decir, estratégicamente no importa, ¿sí? No va a importar. Pero ¿dónde sí va a importar? Cuando yo soy un medio pequeño. Es decir, si yo soy un medio pequeño que no tiene ese poder, entonces tengo un área de oportunidad para qué? Para entonces generar keywords especializadas que me van a ayudar a colocarlas en el frente o en el back del proyecto y poder competir digitalmente hablando con este dominio. Solo por ello. Entonces, si yo empiezo a generar, por ejemplo, un artículo, ¿no? Una investigación en el front y esa investigación en el front digamos, trabajo con ciertas keywords relacionadas a una temática en donde aquí el medio, no me acuerdo cómo llegué a él, al medio, vaya, cuáles fueron las keywords que busqué, que fueran, entonces aquí voy a empezar a aparecer también, ¿no? Es decir, cuando yo empiece a jugar más con el concepto medio mexicano internacional y lo repita reiteradas veces en alguna estructura de la comunicación, llámese mi manifiesto, el quién soy yo, en el meta description y demás, y haga contenido constante, entonces va a pasar esto, ¿sí? Esto es lo que debería de pasar con Underground, ¿no? En algún momento. ¿Sí? Pero fíjate, si empezamos a revisar, todo lo que aparece acá es un contenido, si mal vaya, si mi ignorancia no me expone, pero es un contenido abierto hasta donde yo lo estoy entendiendo. No es un contenido cerrado. Por eso, y de ahí ¿no? Mi punto, ¿no? Esto es lo más complejo, porque es muy complejo desde la perspectiva de que mientras no generes un contenido público, el buscador te va a estar deteniendo, a menos que tengas estrategias más agresivas. Y me refiero a una inversión publicitaria directa al buscador. Entonces, eso ya involucra otro tipo de cosas. Aquí lo que se tuvo que hacer entonces fue pensar
cómo podríamos generar para la parte de la comunicación social, ¿sí? Ciertos elementos que nos ayudaran a cumplir con objetivos muy concretos, publicitariamente hablando, para poder empezar a tener una métrica, ¿no? Y en esa métrica, ¿cómo íbamos a aprovechar este tipo de contenidos? ¿Sí? Denme un segundo, cuando yo llego acá, ¿no? Déjenme. Cuando yo llego a un reporte, por ejemplo, entonces en este reporte, mi meta, ¿sí? Es que esto empieza a tener una mayor exposición, como te lo acabo de decir. O sea, ¿por qué? Porque si no, lo que va a suceder es que de un universo de 5,000 personas, ¿sí? Si yo me quedo sin redes sociales, se muere el proyecto. Y la realidad es que tengo un campo mucho más amplio en la www que en las redes sociales, ¿sí? Que sus esfuerzos referenciales rinden fruto, no lo sé. ¿Cuántos esfuerzos referenciales están haciendo para que 42 personas lleguen? ¿Eso es positivo o negativo? ¿O cuántas personas de manera directa ya están conociendo el proyecto? Al principio hacían la burla porque este número era bajísimo y decían, no, pues nada más nosotros. Pero ahorita ya hay 388 personas que conocen el proyecto, ¿sí? Y hay 1,162 personas que buscando en Internet han llegado al proyecto. Para mí, esto debería de crecer y esto debería de bajar, ¿no? Esa es mi lógica, ¿no? Esa es mi lógica, ojo. Y en esa lógica, pues, ¿qué es lo que invito? Explorar Keywords Anywhere, ¿sí? Explorar esta otra herramienta. ¿Para qué? Para poder analizar la competencia, cómo lo está haciendo, para poder analizar con qué palabras me puedo relacionar pensadas a mis lectores y en eso, pues bueno, dar otro tipo de arquitectura o de comunicación que le pueda sumar a esto. Y si yo pudiera liberar más textos, liberaría muchos más textos, ¿no? Francamente. Pero bueno, eso es una decisión de negocio. No sé si hay alguna pregunta al respecto, porque es un tema muy amplio que se liga a muchísimos otros conceptos. Entonces, vaya, traté de direccionarlo y de ser lo más claro posible, pero también ustedes díganme. ¿Hay dudas? ¿Alguien tiene dudas ya sea por el chat o en vivo, como lo quieren hacer? ¿Alguien? Eh, en lo que se animan, te quisiera preguntar algo, Israel. Sí, Nos mostraste un ejemplo en el que ustedes empezaron pues desde cero, ¿no? Junto con Underground, que sí conocemos ese proyecto. Pero ¿qué pasa cuando el nombre ya está dado, cuando ya hay una página, ya hay un dominio, vamos, un sitio, cuando ya van muy avanzados, digamos? ¿Qué se ujú, recomienda ahí? ¿Qué se puede hacer en términos generales o por dónde buscar? Digo, ahorita obviamente sí. depende de cada caso, pero ¿cuáles serían como las etapas o los casos? Es decir, ya alguien tiene un sitio, ya le pusieron su nombre. Entiendo que todo ese análisis que haces del nombre y las palabras claves también es semiótico, ¿no? No hablaste de eso, pero entiendo que también tiene que ver mucho. Pero Eh, ¿qué pasa cuando ya está? Podría, es decir, por ejemplo, uno de los casos que tuvimos es la revista Marvin, ¿no? Que en este caso, bueno, es diferente. Cuando Marvin llegó con nosotros al estudio, pues en realidad llegó por un tema de posicionamiento SEO. Te puedo decir que es de los diseños web más feos que hemos realizado, ¿no? Está horrible, este, pero en realidad no es relevante desde qué perspectiva. Bueno, independientemente de que el caso de estudio es muy complejo, ¿no? Y muy largo, aquí el tema es que teníamos 10 años de contenido cuando nos llamaron arriba, que no estaba rankeando, ¿no? Entonces, el punto es, si yo tengo un dominio, por ejemplo, como este, que yo no lo generé, que yo no lo pensé, ¿sí? El dominio, lo que tengo que empezar a ubicar, y aquí algo muy importante es pensar en la persona. O sea, la lógica en realidad es, ¿cuál es mi arquetipo? ¿Cuál es mi buyer person con el que voy a trabajar? ¿No? Y por lo tanto, recordar que en las tendencias a nivel de público estamos hablando de small data contra lo que se entendía como una big data. Aquí lo que me interesa es que yo le voy a hablar a Juanito de 18 años, que vive en tal lugar, que odia tal cosa, que le encanta el TikTok, que le encanta, y esa
configuración es importante, porque en esa configuración lo que yo debo de entender es cuáles son los patrones y los hábitos de búsqueda de Juanito, para poder entender cuáles van a ser las palabras clave que Juanito ocuparía para poder colocar este proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nos llamaron, el proyecto tenía un 80 y tantos por ciento de rebote. O sea, ¿eso qué significa? Que la gente llegaba y se salía en menos de 5 segundos. Cuando entregamos el proyecto, lo dejamos en 0.3% de rebote, con todo y que el diseño estaba feo, ¿no? Digo aquí, perdón, o sea, espero no ofender a nadie y no meterme en un problema y luego estar llorando para que bajen las pláticas del YouTube, pero, pero, pero fue, lo que se tuvo que hacer fue optimizar los contenidos en muchos sentidos, o sea, el análisis y la respuesta va en, aquí tuvimos que optimizar el peso de todas las imágenes, quitar mucha basura del sitio per se, organizar, revisar las categorías de búsqueda, perdón, revisar las categorías que tenían, porque tenían una categoría que era lo más reciente. Pues, ¿qué es lo más reciente? ¿Me explico? O sea, evidentemente si yo pienso en lo más reciente, pues lo más reciente, pues en algún momento fue la muerte de David Bowie, y lo más reciente es el autoconcierto de los Foo Fighters que viene, y es lo más reciente. Entonces, eso era un criterio editorial malo, y no nada más malo editorial, sino también bajo qué criterio yo puedo generar una serie de keywords que me puedan llevar a el concepto, ¿no? Entonces, no Muchas sé gracias, si, Israel. sí. Gracias. Hay una pregunta de Esther Castro. Dice, ¿hay plugins de WordPress que recomiendes? Pues, bueno, sí hay, sí hay plugins que puedo, recomendar de WordPress. De entrada, estoy pensando aquí cuál podría ser como la mejor, forma, ¿no? Pero, bueno, por default, dentro de WordPress podemos tener diferentes alternativas para el plugin, y por default el CMS y de los demás elementos que tengamos, pues nos los van a brindar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que les voy a seleccionar como un listado, y en este caso, se los puedo compartir vía, pues vía mensajito, o bajo tu guía maestra. Digo, independientemente que a Esther lo ubico bien y le puedo mandar las ligas directas, Sí, pero sí. muy bien. Sí, si quieren directamente o aquí puse el Twitter, Arte Callap, y ahí por mensaje directo si quisieran Mm, escribirle también, ¿no? O sí, claro, conmigo, como quieran. Vale. por supuesto. Tenemos una pregunta más de Guillermo López. Vas, Guillermo. Mm, Buenas tardes, pues muchas gracias Buenas por tardes. la conferencia, Israel, felicidades por tu trabajo. Y pues nada más decir que creo que es heroico que conseguir que alguien pueda pagar por un contenido periodístico de esa gran calidad, como lo estaba viendo los corresponsales que están integrados y bueno, pues tienen una trayectoria que la ves y hasta me sentía como pues impresionado por saber que pues muchos de ellos se quedaron sin trabajo y fundaron un sitio, pero se ve que otros no, se ve que otros están bastante más jóvenes, no están Sí. tan chavorrocos como yo comprenderé. Y pues eso, ¿no? Es que se me hace muy, muy difícil lograr que alguien pague y una de las lecturas que veíamos en la Universidad de la Comunicación es que pues la tendencia es que todo sea gratis, que las creaciones sean gratis, que los guiones de televisión sean gratis, que los libros sean gratis, que la música sean gratis. Entonces, lo veo como un reto muy, muy difícil, principalmente en nuestros países de Latinoamérica. Tal vez en Europa, en Estados Unidos sea otro cantar, ¿no? Pero es un esfuerzo heroico el que están haciendo ellos y otros grupos dedicados al periodismo, ¿no? Gracias. Sí, gracias, maestro. Sí, definitivamente es
Híjole, yo de hecho lo he platicado mucho y lo hemos cuestionado mucho, inclusive entre nosotros, mi socio Felipe Alonso y yo, y creemos que la lógica, por lo menos para el mercado mexicano, debería de ser un tanto cuanto a la inversa. ¿Y por qué? Porque el proyecto sí se puede capitalizar por otros medios, por otras vías, pues. Es decir, al final, el tener un volumen te puede ayudar a capitalizarlo con algún aliado. El problema de esto es evidentemente que al momento de tener aliados, pues se puede sesgar editorialmente, ¿no? Y eso es literal contra lo que están luchando. Francamente, es un proyecto que sí nos ha puesto a pensar y a reflexionar mucho, porque en efecto, pues literalmente la gente pues no paga por obtener, por la información, ¿no? Inclusive se llegó a cuestionar por parte de alumnos y alumnas de periodismo, y que se me hacía bien honesta la pregunta, de repente cuando les dijeron, ¿y por qué tenemos que pagar por información? ¿No debería ser libre? Y era así como, claro, o sea, bueno, sí, pero el periodista come, o sea, es decir, la investigación lleva un proceso, la investigación lleva todo esto, ¿no? Y era como un acto también de conciencia desde las mismas universidades, ¿no? En donde, por lo visto, también dentro desde ahí se está generando también ciertos vicios a la profesión, independientemente de lo complejo, de lo peligroso, ¿no? Y lo que implica el periodismo en el mundo y particularmente para el periodista mexicano, ¿no? Muchas gracias. Gracias a Guillermo y a Israel. Hay un comentario aquí. Dice, felicidades al maestro Aldana, un tema interesante. Felipe Alonso. Muchas gracias. Pues no sé si hay otra pregunta. Yo creo que hay muchas, sobre todo los que no estamos metidos en esto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer vía chat o vía, hablando aquí presencial? ¿No? Israel, pues nada más para, antes de irnos quisiera pedirte un gran favor. Si Sí, pudieras recomendar algún libro, sitio, lo que sea, para periodistas, para gente que está en medios de comunicación, que quiere empezar como a entender esta lógica que ustedes ya tienen bien manejada y que se han preparado mucho, no para que se haga directamente, porque yo siempre he dicho zapateros zapatos, o que cada quien tiene sus percepción, ¿no? Pero bueno, para que los periodistas, gente de medios de comunicación, entiendan un poco esto que dices, como este mundo, esta visión, ¿qué libros podían leer? ¿Algún sitio YouTube, documental, película, no sé, como para empaparse? sí, pues bueno, de entrada yo compartiría, déjenme abrir aquí unos linksitos rápidos. Este, un segundo. Ahí está, ya está cargando. Hay un proyecto que me parece muy interesante, que creo que por el ámbito vale la pena compartirlo, que es el proyecto de Sombras Digitales. Es un proyecto que habla precisamente sobre el concepto de datificación, y creo que de entrada vale la pena el sitio desde la perspectiva de poder entender qué es lo que pasa con los datos en Internet, pero desde una postura más punk, ¿no? Desde una postura más alternativa, que por la temática me parece muy bien. Otro sitio que me gusta, más bien este es un canal, que me gustan los cuestionamientos que generan, ¿no? ¿Crees, perdón, crees que podrías poner en el chat el primero que dijiste, el link? ¿Ese Sí, link? no vi si lo puse o no, No, ¿no? no, ¿Cuál, perdón? Ah, el de el de, sombras. Ajá, ¿al de sombras? Ah, es que ajá. creo que se lo mandé nada más Sí, alguien, sí, no, a no se alguien, puso para todos. perdón. Ahí está, creo que sí, ¿verdad? Ahora sí. No, Sí, fíjate que no, pero si quieres, nada más pongo el nombre, lo tecleo. voy. Sí, Eh, ya vi mi ya. error. Ah, sí, ya Ahora está. sí. Sombras digitales, sí. Ajá. También les voy a, un canal, que me parece muy interesante es el de Visual Politic, porque también en este canal hacen, varios cuestionamientos
interesantes hacia lo que involucra las plataformas, los buscadores, entre otros temas, ¿eh? O sea, no nada más pero bueno, me parece importante. Pongo la liga. Y y finalmente, déjenme ver si aquí tengo hay un libro que estuve, que empecé recientemente a leer de una colega, de una compañera, que se llama Comunicar la creatividad, de Alejandra Mateos. Pero porque ella da una metodología en este libro sobre precisamente lo que involucran el posicionamiento digital, independientemente de que ella lo dirige hacia proyectos culturales y para la parte del arte. La metodología es aplicable y los conceptos son aplicables a cualquiera de estos temas, y que nos da algunas definiciones y cosas importantes, ¿no? Entonces creo que también ese libro como tal vale la pena para introducirnos a. Muy bien, pues muchas gracias por las recomendaciones, de verdad. Ya todos tomamos nota. Te agradecemos mucho el webinar, de verdad. Y bueno, pues si lo quieren contactar después, ya les decía aquí pusimos su dirección de Twitter. Sí, gracias. Pueden contactarlo. Y bueno, además es profesor en la Universidad de la Comunicación. A todos les agradecemos nuevamente que hayan estado aquí con nosotros. Voy por última vez a mencionarles cuál es el siguiente webinar. Es la siguiente semana. Les decía a quienes entraron tarde que pues es uno por semana. Este es el siguiente y bueno, los esperamos con mucho gusto. Israel, muchas gracias y felicidades también Al por tu contrario, trabajo, súper interesante y útil para este lado de periodismo y medios de comunicación. muchas gracias Un a abrazo a todos. todos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Gracias.